Digamos entonces que la historia del pensamiento económico es el conjunto de teorías y doctrinas que intentan explicar el comportamiento de los hombres en relación a los fenómenos de producción, distribución y consumo de bienes a fin de paliar sus necesidades y superar la escasez. El pensamiento económico no está solamente integrado de teorías, sino también de doctrinas. Todo economista no solamente intenta describir el fenómeno al que se enfrenta, el fenómeno inflacionario, por ejemplo. Estamos sufriendo inflación. El economista lo primero que tiene que hacer para enfrentar esa patología es descubrir qué la produce, qué es la inflación. En consecuencia, va a hacer un estudio teórico guiado por la descripción teórica del fenómeno inflacionario. Va a hacer esta descripción porque este es el momento del diagnóstico de la enfermedad. Pero cuando dé soluciones a esa enfermedad o diga qué se debe hacer con esa enfermedad para salir de ella, para cambiar de estado, va a hacer doctrina. Cuando hace doctrina, ya dijimos que están implicados sus deseos, sus prejuicios, y está implicada fundamentalmente su ideología, o sea, su visión del mundo y de la vida, ¿no? Donde pueden actuar sus creencias políticas, sus creencias religiosas, sus creencias filosóficas. O sea, todos los componentes racionales, objetivos y subjetivos, o sea, también sus creencias, que son previas al análisis teórico y que van a influir en la doctrina y que van a influir también en la teoría. Esta división que estamos haciendo y cuyas dos partes, teoría y doctrina, componen el mundo del pensamiento económico, parecen fáciles de entender cuando se las explica pedagógicamente. Pero en la realidad es realmente difícil descubrir en la reflexión del economista los aspectos puramente teóricos o puramente doctrinarios. En realidad, el pensamiento de todo economista, aún el que se pretende más objetivo, está mezclado de ser y de deber ser, de objetividad, de descripción, de deseo, de creencia, de visión de futuro y de anhelos de cambiar el mundo. En la realidad, aquel economista que es designado ministro y toma decisiones de política económica, no solamente se preocupa por describir el fenómeno al que se enfrenta como ministro del ramo, sino arbitrar los métodos, los medios, los instrumentos con los que va a corregir la cuestión que quiere cambiar. En consecuencia, está haciendo uso, por un lado, de la teoría y por el otro lado, de la doctrina, y seguramente al mismo tiempo. Esto hace que el mundo de las teorías y las doctrinas dependan, como les dije, del marco ideológico, del marco de concepciones políticas desde las que se mira
el objeto de estudio, desde la que se mira el fenómeno. Por ejemplo, el problema de la inflación. Para algunos economistas, para las escuelas ortodoxas, la inflación es un fenómeno exclusivamente monetario. Hay tensión inflacionaria en una economía cuando hay una emisión irresponsable de moneda por encima de la producción de bienes y servicios del sistema social. Para otros, la inflación no solamente tiene motivos monetarios, sino que tiene motivos estructurales que hacen a la estructura de la economía, que hacen al sector real de la economía y no solamente al sector monetario de la economía. Por eso, restringir la masa monetaria para unos es la solución y para otros no necesariamente. O sea, desde donde se mire el fenómeno, influido por las cargas culturales que tenemos, además de nuestros estudios económicos, es cómo se va a captar, cómo se va a describir el problema que vemos y cómo se van a arbitrar las soluciones de ese problema. O sea, cómo vamos a hacer en definitiva teoría y doctrina al mismo tiempo. Por último, un gran economista austríaco, Joseph Schumpeter, habla de la historia del análisis económico. Mientras la historia del pensamiento económico es la historia de las escuelas de pensamiento económico, de los teóricos y doctrinarios que han construido conceptualmente a la ciencia económica, la historia del análisis económico intenta solamente ver la evolución de sus instituciones. Por ejemplo, cómo evolucionan los precios, cómo ha evolucionado la industria, cómo ha evolucionado el Instituto del Intercambio, cómo ha evolucionado el Instituto del Dinero, cómo ha evolucionado el fenómeno del mercado. O sea, más allá de el pensamiento de los autores con su carga ideológica. O sea, mientras en la historia del pensamiento económico, teoría y doctrina están más amalgamadas, la historia del análisis intenta separar, yo creo que con mucha dificultad y algunas veces en forma de fracaso, separar los elementos ideológicos para dejar los elementos puramente científicos. Esto es realmente muy difícil. Cuando se hace sociología, cuando se hace historia, cuando se hace economía, cuando se hacen ciencias sociales, lo que hay son teorías acerca de la posible esencia de los fenómenos. Una cosa es la interpretación de la campaña sanmartiniana por Mitre, la historiografía tradicional argentina, o cómo lo consideran otros historiadores, por ejemplo, José María Rosa o Saldías. Se va para una teoría historiográfica, Rosas va a ser un dictador, para otra teoría historiográfica va a ser un héroe nacional que luchó por la independencia de la patria frente a la agresión anglo-francesa. O sea, en las ciencias sociales no hay una sola visión. Generalmente hay diversas visiones, muchas de ellas con altísimo grado de racionalidad, y aún siendo contrarias,
contrarias, las dos que confrontan entre sí tienen razones muy sólidas a las que hay que atender. Por eso las ciencias humanas son complejas y requieren un espíritu muy abierto y muy democrático para poder estudiar no solamente lo que coincide con nuestra visión, sino aquellos que no coinciden y sin embargo dan razones muy sólidas sobre fenómenos que nos interesan conocer. A esa aventura vamos a dedicar este año, este cuatrimestre, para comprender la historia del pensamiento económico. A eso lo invito.